Bueno, amigos y amigas que se conectan tempranito con este espacio, todos los días repito lo mismo. Siempre tengo decenas y decenas de docentes conectados durante el bumper. Y a medida que va pasando los minutos, se va incrementando nuestra conexión con cada uno de ustedes. Y como decimos que los mantenemos informados de lo que pasa en el país y en América Latina, pues los movimientos en favor de la educación en América Latina siguen su curso por una educación pública de calidad. La pública, dicen el eslogan corto, de calidad. Y la internacional de la educación a nivel regional y a nivel mundial mantiene esa campaña. Siempre hay un país que por lo general, 1, 2, 3 en América Latina, que han estado en las calles exigiendo su derecho, el derecho de los trabajadores de la educación y el derecho de una educación pública de calidad en beneficio de los trabajadores y trabajadoras de América Latina y del mundo. Le hemos presentado videos de protestas de Perú, ¿verdad? Que el SUTE es una organización que ha sido beligerante en reclamo de los intereses de los trabajadores de la educación, también de Honduras, de Chile, con el Colegio de Profesores, pero últimamente que han estado en la palestra pública es Costa Rica. Costa Rica está luchando, oiga bien, para aquellos que dicen que República Dominicana que tanto dinero para educación, por el 8% de la educación. Ya don Luis está ahí, deje ponerle este video antes de que don Luis entre, sobre la lucha de los trabajadores de la educación de Costa, trabajadores de la educación, porque en Costa Rica la lucha está desde los trabajadores de la educación hasta los rectores de las universidades. ¿Te escucharon? Los rectores de las universidades de Costa Rica son los que llevan la voz campante por el 8% para la educación costarricense. Y son ellos los rectores que han estado en una confrontación de tú a tú con el presidente de Costa Rica y con la ministra de Educación, exigiendo que cumpla lo que está establecido en la Constitución, que es el 8% del PIB para la educación costarricense. Ahí está. Un taller, hoy, lunes, martes y miércoles, un taller de formación en medio de la lucha para que también, que es verdad que reclamen sus derechos, pero también para que conozcan sus deberes. Como todos los lunes, conoce su deber de informar al país sobre los hechos históricos que ya fueron del pasado. Para ello tenemos al maestro don Luis de León, el maestro de la patria. Don Luis, buenos días, ¿cómo está usted? Gracias, legendario maestro Julio Batista. Muy bien. Gracias, nos honra y nos complace el estar acá y saludar a todo nuestro público de aquí de la República Dominicana y del mundo entero. Aquí estamos. Muy bien. Bueno, vamos a comenzar inmediatamente recordando algunas variables que son de efemérides y de valores. Bueno, el próximo domingo es el Día del Padre. Ya ustedes han visto la campaña, ¿verdad? Sobre todo el comercio, las iglesias pautando misa por el Día del Padre. Inclusive escuché ahí que
en el centro del libro Cuesta se hará una publicación sobre el padre, los padres, o mejor dicho, padres ejemplares. Esa publicación será en esta semana, no tengo aquí a mano el día específico en cuestión. Bueno, no sé qué le ha pasado a don Luis, que aunque está la imagen, pero él no está, no sé si se movió. Esperamos que don Luis se conecte de nuevo. Sí, sí. Adelante, don Luis. Bueno, entonces, tuve que rápidamente pido excusa. Bueno, efectivamente, eso será en el centro del libro Cuesta, un libro sobre padres ejemplares. Pero quiero recordar también, antes de comenzar, que el Archivo General de la Nación comenzará la presentación por mes de presidentes. Presidente hará un opúsculo de algunos presidentes por mes, en correspondencia con crear una cultura cívica de presidentes de la patria, del país en términos históricos. Bueno, de eso hablaré porque esa será una campaña que se va a desplegar ahora a partir de agosto. Bueno, también quiero recordar que estamos conmemorando el 50 aniversario de la fundación del PLD, que fue fundado un 15 de diciembre del año 1973. Este año se conmemoran 50 años. Recuerdo yo que vine de Montecristi en una delegación que vino de allá, que fui el más joven. Pero también estamos conmemorando nosotros como Fuerza Bochista el 25 aniversario, ¿verdad?, de la fundación de esa organización de valores. Bueno, empiezo inmediatamente con los días. El viernes pasado, 20 de julio, la Academia de la Lengua nos invitó a una actividad de valoración, la calidad del español dominicano. Era pasar revista a la situación que lo hace en cada cierto tiempo. Y bueno, y ahí se habló de la incidencia. Nos invitó el director de la Academia, don Bruno Rosario Candeliero, poeta, literato, escritor, que fue en uno de los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana que dirigió el presidente Leonel Fernández. Fue junto conmigo subsecretario de Educación, cuando eso no éramos viceministros, sino subsecretario de Educación de Cultura era él. Bueno, ya nosotros habíamos comenzado anteriormente y volvimos a esa posición también. Bien, también debo recordar que se pasó revista al tema de la calidad del español, sobre todo que se ha visto ahora muy estropeado en el español escrito a través de las redes sociales, ¿verdad? Que la gente apenas en sentido general se comunica. Sin embargo, bueno, en la clase, en los sectores universitarios y preuniversitarios, ha crecido la cultura sobre la valoración del idioma español. Y ahí se hablaba de cómo Puerto Rico se ha resistido, ¿verdad? A Puerto Rico, ustedes saben que todavía es un país, lo llaman eufemísticamente Estado Libre Asociado de Estados Unidos. Sin embargo, se ha resistido, no está como en aquellos años que tenía una lucha frontal, ¿verdad? Y muchos héroes puertorriqueños perdieron la vida luchando por la causa de su independencia. Sin embargo, hablaban de que la gran resistencia ha sido el idioma español. Qué bonito. Bueno, también el día 21, pues, el 21 de este mes conmemoramos el aniversario del nacimiento del prócer autor del himno nacional dominicano, don Emilio Proudhon. Don Emilio Proudhon, ¿verdad? El autor de las 12 estrofas del himno nacional dominicano. Educador, formador, abogado, y se cuenta que la preparación, la redacción de esas 12 estrofas del himno nacional obedecía, hay un estudio que obedece cómo incidió el tema de la patria. Es un libro escrito
por una de las Enríquez Ureña, Camila Enríquez Ureña, la incidencia de la patria en el autor del himno nacional. Para eso también podríamos tomar un día para dedicar un poco a hablar de cómo valora Camila Enríquez Ureña esa gestión de el inmortal prócer del autor del himno nacional dominicano, Emilio Prudón. El himno nacional, como ya lo hemos dicho otras veces, tiene en su contenido tres grandes acontecimientos. La fundación de la República, la fundación de la República desde la Trinitaria, Juan Pablo Duarte y los Trinitarios, 27 de febrero de 1844, pero también tiene las batallas de independencia que libramos de Haití, es decir, la batalla después de la independencia, 19 de marzo, 30 de marzo, el Número, el Memiso, Beler, Talanquera, Las Carreras, hasta llegar a Sabana Larga, que fue la última que se efectuó en la línea noroeste, Dajabón, Valverde, Mao, un 24 de enero del año 1856. Bueno, que por cierto, dejamos de mencionar en la semana pasada, el 18 de este, 17, 18 de este mes de julio, la batalla de la Estrelleta que se celebró en Comendador Elías Piña. Bueno, yo fui invitado por el director de historia, el coronel Sócrates Suazo, educador y el director de Patria Visual, una fundación que promueve los valores patrios, al cual hemos asistido a la zona colonial a diversas actividades. Bueno, la batalla La Estrelleta, que pasó la semana pasada, se conmemoró desde el Ministerio de Defensa. Bueno, también tenemos que recordar que el día 22, este día 22 que fue el día de ayer, también desde la Academia de Historia también se valoró, se magnificó la necesidad de recrear uno de los encuentros que se hizo esta semana, este domingo, los encuentros por la historia. Es un reencuentro de autohistoria, de educación, de instrucción sobre la historia. Qué bonito, qué bueno. Nosotros estamos desde la Cátedra Extracurricular José Martí, desde la UAM, venimos en una campaña. Hemos invitado a que se integre el director de historia de la UAS y el director de, cultura se integra de vez en cuando para que participe de ese proceso de instrucción que nosotros llevamos y que lo hacemos generalmente desde el Panteón Nacional, donde está la Galería de Próceres, de todos los próceres dominicanos, de esos tres procesos de independencia, de los tres que le hablé a propósito, ¿verdad?, del himno nacional dominicano, que creo que me faltó el de la guerra restauradora. Sí, exactamente, que con eso se completaban tres en el himno nacional, donde se exalta el heroísmo, el sacrificio, el sentimiento patrio de los héroes de la guerra de la restauración, desde Gregorio Luperón, Gaspar Polanco, Pedro Antonio Pimentel, José Cabrera, Benito Monción, etcétera, etcétera. Bueno, también hacia el día de hoy, lunes, estamos de cara a una salutación patriótica que hace la biblioteca Pedro Mir. La biblioteca Pedro Mir que dirige el exdecano de Educación, el exdecano de la Facultad de Humanidades de la Universidad Primada de América. Nos referimos al maestro Augusto Bravo. Una salutación a Pedro Mírez es un acto de emulación, de recordación. Es como una convivencia matutina en la mañana que se hace saludando a Pedro Mir. Pedro Mir, el poeta nacional, el historiador,
el escritor, el gran poeta, el novelista que escribió el libro Cuando amaban las tierras comuneras, refiriéndose a la primera ocupación norteamericana y la apropiación de la tierra que hicieron los norteamericanos cuando vinieron acá o conjuntamente con representantes acá, que hoy son oligarcas, dueños de grandes tierras del este del país. Bueno, y de Pedro Mir también en la lectura de algunos fragmentos del poema Hay un país en el mundo, que fue el poema que lo catapultó, lo retrató como un poeta social y que fue que sirvió de pie de amigo también para valorar en ese poema Hay un país en el mundo, a mi patria, etcétera, etcétera, para darle el título de poeta nacional, una declaración congresual que se hace. Bueno, también continuamos con este breve tiempo. El día recordaba también el día 26 de julio, sí, el 26 de julio, que es el próximo miércoles, hay en la universidad una gran celebración que se hace tradicionalmente. El día 26 de julio es una fecha internacional latinoamericana, caribeña. Es una fecha de Cuba, el asalto al cuartel Moncada, la gran fortaleza del Estado cubano cuando era presidente el dictador Fulgencio Batista. Fue una acción de Fidel Castro y sus hombres y sus jóvenes, unos 20 jóvenes que asaltaron en una acción guerrillera extraordinaria, fuerte, temeraria, asaltaron el cuartel Moncada. Aquello fue prácticamente una derrota, pero ese fue el cimiento fundamental que inspiró a la guerrilla que asumió Fidel Castro desde las montañas conocidas como la Sierra Maestra de Cuba. Bueno, él escribió un opúsculo, La historia me absolverá, que fue la defensa que él hizo después que estuvo preso, porque cayeron presos una parte importante, murió, pero hicieron una acción terrible que demostraron que la dictadura era posible vencerla, como ocurrió después, ¿verdad? El 1 de enero del año 1959, cuando derrocaron a Fulgencio Batista y él vino a refugiarse aquí a la República Dominicana, siendo dictador el tirano Trujillo. Bueno, es este acto a propósito del 26 de julio, que fue el 26 de julio del año 1953 en Cuba, en la gran fortaleza de Cuba. Se va a celebrar un acto aquí en la Universidad Autónoma de Santo Domingo a las 6 de la tarde en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Bueno, a nosotros como cátedra extracurricular vamos con los estudiantes a las 10 de la mañana a la plaza, ellos llevan una flor a José Martí, a la plaza de la solidaridad y la unidad latinoamericana y caribeña, que es una plaza que queda contigua queda en el alma mater, contigua a la antigua rectoría del alma mater, donde hay ahí oficinas también. Están las vicerrectorías de la UAS, todavía en esa parte está la vicerrectoría académica, en lo que era antes la rectoría de la UAS. Ese acto será a las 10 de la mañana, el próximo 26 de julio. Y el otro acto será conjuntamente, bueno, participan en los dos. La Embajada de Cuba participará, estará ahí presente algunos embajadores en esa fecha, en ese acto que se hace todos los años. La Solidaridad Dominicana hace ese acto recordando ese acontecimiento histórico. Bueno, Don Luis, este hecho finalmente, histórico, usted no lo tiene ahí registrado ay. La masacre del Perejil, Sí. de la matanza de los haitianos en 1937. ¿Cuántos murieron en realidad? Bueno, ¿Y qué es lo que se refiere esa acción, ese hecho histórico? fue una acción, bueno, usted me la recordó, yo no quería, ¿verdad?, recordar ese hecho, es un hecho de la historia, una acción del tirano, Rafael Leonidas Trujillo, en una acción particular y misericordia, ¿verdad?, que actuó
contra los haitianos, produjo una masacre. Se habla de la muerte de 30.000, pero es una exageración. Se han dicho entre 10 y 15.000 otros historiadores. Algunos dicen 10, otros dicen 15, Sí, 18. No se han podido 18, poner de acuerdo. correctamente. No hay un número. Ah, bueno, eso acá hablaban en la Academia de Historia, que nadie tiene un número exacto, que sea especulado, que nadie tiene una estadística que pueda recrearla. Se ha recreado, bueno, eso fue una acción del tirano que no necesariamente representa el espíritu y el sentir de la identidad dominicana, porque los dominicanos no nos comportamos en una actitud así, se vio, aunque hay razones, ¿verdad? Algunas situaciones históricas, pero nunca justificable una matanza. El mejor ejemplo que tiene la dominicanidad para presentar a Haití es que nosotros nunca ocurrió ese hecho de la historia, un hecho, ¿verdad?, circunstancial, pero nunca hemos tenido una actitud, ni hemos ocupado Haití, ni hemos... Pero ocurrió en territorio dominicano. Dominicano, claro, claro, en el territorio dominicano, ¿no? Eso lo estoy diciendo. Bueno, eso valió, eso hubo una condena internacional contra el tirano. Hay toda una historia sobre esa situación. Bueno, finalmente, el día 28 de este mes, que es el viernes, se conmemora el aniversario del comandante eterno, del hombre solidario con América Latina y el Caribe, el que fue el líder de la Revolución Bolivariana de Venezuela, Hugo Rafael Chávez Frías. Yo dije en el programa Hablan los Educadores que era el viernes, después alguien me llamó y me dijo, usted dijo que es el viernes, pero es el otro viernes. Es cierto, cierto. Es este viernes 28. Bueno, se va a recordar historias, algunas historias en el cumpleaños de Chávez. Por ejemplo, quien les habla va a hablar sobre las relaciones de nosotros como fuerza bochista y personalmente con Chávez, con el presidente Chávez. Bueno, allá hay una exposición que tiene más de 5 años, donde estoy yo con mi hija mayor, Lila Carol, donde que fui cuando el presidente Hugo Rafael Chávez Frías vino aquí a la República Dominicana. Vino en el año 2000, fue 2006, 2008, cuando hubo aquel conflicto entre el presidente latinoamericano y el presidente Leonel Fernández buscó la paz. Bueno, nosotros fuimos a entregarle un reconocimiento al presidente Chávez. Estoy yo en esa foto de esa exposición, está mi hija. Bueno, y voy a exponer cuando conocí a Chávez. Yo conocí a Chávez, al presidente Hugo Rafael Chávez Frías, cuando fui a un programa de Raintel, un programa matutino. Los entrevistados éramos dos. El presidente no era presidente, él era candidato en 1998 acá. Bueno, y ahí fue que yo lo conocí, que estaba con su esposa, la que fue su primera esposa, y estábamos ahí y hablamos, y ahí me habló de Pedro Mira y de Juan Bosch. Después nos identificamos cuando yo fui varias veces a Cuba, él cuando vino aquí en el 2004, que fue cuando inauguró la Plaza Bolívar, donde él le dijo al presidente Leonel Fernández que él era bochista y que él pedía permiso para ser asesor de la fuerza bochista. Bueno, cuando nosotros le entregamos el documento fue precisamente en el 2007, cuando vino aquí a la República Dominicana. Y de ahí hay otras relaciones en el 2010, sé que no hay tiempo para contarlo, pero eso será el próximo viernes en el parque frente a la embajada de Venezuela, en el Parque Mirador Sur, en la avenida Anacaona, en una parte de recreación. Son poemas, recuerdos del el presidente solidario de Venezuela y de América Bien, Latina, Hugo Rafael Chávez Frías. Buenos bien, días. Buen día, gracias por sus importantes informaciones siempre. Era el maestro don Luis de León con las efemérides. Ya está tempranito con nosotros Juan Valdés. Déjeme que le sirva de algunas informaciones sobre... Mire, me iba a referir al asunto del cobro de las universidades. Lo voy a dejar para el día de mañana, para que Juan, que tiene muchos temas, pero quisiera presentarle esto al profesor Valdés. Madre clama
por aula para inscribir a sus hijos, no encuentra dónde inscribirlos. Sin embargo, a todo lo largo y ancho del país sucede esto. 7 planteles llevan 12 años en construcción en San Francisco de Macorís, pero no es en el único. Hay 718 centros educativos abandonados, algunos con un porcentaje mínimo para terminar. Faltan aulas, los padres andan buscando, el ministerio creó una unidad para que los padres llamaran y todo un asunto de donde no se ve la salida. No se ve la salida porque el problema no es si llamo o no llamo, el problema es que no hay aulas. Y al Estado Dominicano, el que tiene su vivienda no le gusta alquilársela al Estado y mucho menos al Ministerio de Educación porque son mala paga. Eso es lo que está sucediendo.